Muy buenos días. Ahora sí, vamos a empezar el webinar previsto para el día de hoy, que es, cómo hacemos. Vamos a ver cómo podemos hacer una correcta gestión de las mediciones. Como os dije hace unos minutos, la idea es que veamos en acción o que os hagáis una idea de cómo podéis trabajar en vuestro día a día con esta nueva plataforma que ya veréis que difiere totalmente de lo que conocéis o lo que tenéis en este momento. La dinámica de los webinars, como siempre hacemos con las aulas, es un poco la misma. La idea es, lo tengo aquí, ahora os presento a Luis Fernando, que os va a dar toda la explicación de, que en este caso va a hablar de 3 indicadores y cómo controlar estos indicadores críticos para hacer una correcta gestión de emisiones. Va a dar toda la explicación, lo va a mostrar, lo va a enseñar. Y entonces lo que hacemos es, para que la dinámica, digamos, no se interrumpa y sea fluida, es que al finalizar vamos a dar, el momento de preguntas, y para ello os propongo que hagáis una prueba en el chat que tenéis en el chat o el apartado de preguntas, y ahí podéis escribir. Y os pido que si me oís bien, me contestéis si oís bien o mal, y así practicáis y en el momento de preguntas lo tenéis muy por la mano. A ver. ¿Se oye bien? ¿Sonido? ¿Recibís bien? Vale, perfecto. Gracias, Oscar, Manuel, Salvador. Vale, perfecto. Muy bien. Pues, sin más, avanzamos en la presentación. Podemos pasar. La verdad que la dinámica, nos presentamos. Luis Fernando Martínez, director de consultoría. Hola, buenos días. Es la persona experta que trabaja todo el tiempo en proyectos con empresas como la vuestra, entonces conoce muy bien el funcionamiento y os va a proponer una manera de trabajar nueva, ¿vale? Y en marketing organizamos este tipo de webinar para que conozcáis sobre todo las soluciones que os podemos dar a la hora de optimizar tiempo y proceso en vuestra gestión, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso por esos tres retos y luego lo vamos a ver en acción viendo la herramienta de GoManage. Y al finalizar, como os dijimos, daremos pie a que preguntéis, pidéis un proceso que os enseñe de nuevo Luisfer, o lo que queráis ver de nuevo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues sin más, empezamos. Luisfer. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con el tema de hoy, que como comentaba Carolina, es el tema de mediciones. Mediciones dentro de lo que es la ejecución de obra o proyecto, ¿vale? Es un módulo nuevo dentro de la versión GoManage, ¿de acuerdo? Es una dimensión que dentro de las obras en versiones anteriores no teníamos controlado, y digamos que es un dato que entendemos que es fundamental el poder controlarlo para, pues así, tener un alcance o una visión global de todo lo que es la ejecución de la obra, ¿vale? Entonces, planteamos en principio 3 retos partiendo de lo que es las mediciones, que es el primer reto y lógicamente el objetivo principal del módulo, que es el control del avance de la ejecución, es decir, sobre todo a nivel técnico, es decir, una vez replanteada la obra y una vez en ejecución, pues cada X tiempo, cada X periodo de tiempo, según se establezca, ¿de acuerdo? Pues lo normal es ir haciendo mediciones de cómo va avanzando, y el jefe de obra o el técnico correspondiente, pues lo que hace son esas mediciones para saber cuántas partidas o cuánta parte de la ejecución de la obra se ha ejecutado, ¿de acuerdo? Normalmente esos valores más o menos pueden ser los que a posteriori se facturarán o se certificarán, ¿de acuerdo? Pero tampoco tiene por qué ser exactamente lo mismo. Una cosa es el control de ejecución, y que a lo mejor el porcentaje de avance es superior, pero por temas administrativos, por contrato, por lo que fuera, pues los valores a facturar no son todos los que en principio podrían estar ejecutados, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que ahí está siempre la eterna lucha con el jefe de obra contratista, ¿de acuerdo? Nosotros hemos ejecutado más, queremos cobrar y queremos certificar para hacer el cobro de eso, ¿de acuerdo? Y por último, pues ya lo que es la parte final, que es el tema de que esas mediciones lógicamente nos ayudan a poder certificar con una claridad de la información desde el origen, con lo cual pues digamos que podemos evitar esos errores administrativos a la hora de presentar esas certificaciones, porque ya ha habido pues todos los pasos anteriores de nivel de medición, las estimaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces,
Vamos a empezar por el primero. El primero sería el reto de no perder márgenes de ejecución, que sería pues eso, el controlar el estado del avance de la obra, desde el apartado técnico, es decir, el hacer la medición, cuántas partidas se han ejecutado, qué porcentajes de esas partidas se han ejecutado, el control de los costes ejecutados, ¿vale? Una cosa es lo que nosotros hemos comprado y se ha comprado y se ha imputado en la obra, o los costes de materiales que se han imputado contra la obra, y otra cosa es lo que realmente se ha ejecutado. Hay veces que a lo mejor se hace un acopio grande al principio y la imputación en obra es muy alta, pero el nivel de avance pues es poco, porque todavía no se ha empezado a hacer la ejecución real, sino que se ha hecho el acopio inicial de materiales, ¿no? Pues bueno, tener un poquito el control entre, vale, independientemente de que la obra tengamos ya una imputación alta, pues porque se ha hecho el acopio inicial, pues saber exactamente en qué términos nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Y eso lo que hemos llamado dentro del módulo que lleva el mismo nombre, que es mediciones, ¿de acuerdo? Pues son las mediciones de avance, ¿de acuerdo? Y esa es, ahora lo iremos viendo en la aplicación, y lo que vamos a ver es que nosotros vamos a poder informar de las cantidades o los porcentajes de avance de cada una de las partidas que están planificadas en la obra, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí pues podremos tener ese nivel de avance o porcentaje de ejecución, ¿de acuerdo? Para tener controlado, ¿vale? Independientemente que se hayan imputado una serie de valores, pues tenemos, según la parte técnica, según el jefe de obra nuestro, el técnico que lleva el control de esa obra o la ejecución de esa obra, pues cuál es la estimación que él tiene de esa obra, ¿vale? Y hablamos siempre de costes, porque estamos hablando pues de cantidades y de contracostes planificados, pues para tener un valor económico de ese nivel de avance, ¿de acuerdo? Si os parece, aunque aquí hemos puesto la presentación ya en producto, voy a explicar la parte también de estimaciones, ¿vale? Y luego ya entramos en la aplicación y lo vemos, ¿vale? Entonces, el segundo reto sería el poder tener claramente identificado, una cosa es la medición y otra cosa es la certificación. En muchos de los casos, y el objetivo final es que si hemos medido algo se termine certificando eso que se ha medido, pero sabéis que muchas veces pues no tiene por qué hacer exactamente lo que se termine certificando, porque a lo mejor pues, bueno, pues no todas las partidas están ejecutadas y el cliente no me deja certificarlas hasta que no estén terminadas, o cualquier otra circunstancia que el proyecto haga que la parte de certificación pues vaya un poco en desfasado con lo que es la ejecución propiamente dicho, o la medición. Entonces, por un lado tenemos el concepto de medición, que serían las cantidades o porcentajes de avance que hemos ejecutado, y por otro lado, dentro del mismo documento, pero con un prisma distinto, tendríamos lo que es el valor de estimación, es decir, las cantidades que sí que yo voy a poder certificar. Inicialmente, ahora lo veremos en la aplicación, podemos iniciar los valores a certificar basándonos en los que hemos hecho en la medición, pero yo podré tener unos valores medidos y también podré tener unos valores estimados, que son los que viajarán a la prefactura, que es el documento ya de la certificación que entregaremos al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos, como hemos visto antes, lo que es el tema de la medición de obra, y por otro lado tendremos la estimación. Realmente es la valoración a nivel costo, a nivel cantidades y costos, que sería la medición, y a nivel precios de venta de esas cantidades, que inicialmente proponemos que sean las mismas, pero que se podrán llegar a cambiar porque, pues, bueno, por las circunstancias que hemos comentado, ¿no? Que podría ser que al final no terminemos certificando todo lo que técnicamente se ha ejecutado, ¿de acuerdo? Y por último ya sería pues convertir esa estimación en lo que ya es el proceso, y eso ya sí que teníamos ya en la versión anterior, y que en esta lógicamente seguimos manteniendo, que es traspasar todos esos valores que están en las estimaciones que hemos realizado, para convertirlos ya en una certificación y en una prefactura, para que así ya podamos presentar al cliente el documento correspondiente para su aprobación definitiva y convertirlo en una certificación definitiva. Y esto ya enlazaría con el módulo de prefacturas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la idea conceptual, es decir, dentro del módulo de mediciones tenemos, como si dijésemos, dos vertientes. Por un lado lo que es la medición, y por otro lado lo que es la estimación. La medición sería a nivel de cantidades y porcentajes de ejecución de avance, para conocer los costes en función a esos porcentajes de avance que
que el técnico ha medido o estima, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos lo que es la estimación, que digamos que serían los valores de venta de esas mediciones realizadas, que es lo que podemos llegar a traspasar a lo que es la certificación. Entonces, si os parece, pasamos al programa y entonces vamos viendo estas cosas, ¿vale? Vale. Bueno, dentro de la aplicación, bueno, ya sabéis, si si ya tenéis la herramienta o si habéis asistido a alguno de esos otros webinares de la presentación del producto, que dentro de la plataforma, pues como veis, cambia bastante con respecto a la versión anterior, en cuanto a que nosotros nos podemos definir nuestro panel de trabajo, pues con una serie de widgets que nos van a dar información, pues en este caso, pues de presupuestos en curso, listas de necesidades o accesos directos a los diferentes opciones del programa. En este caso lo que vamos a ver es el tema de las mediciones de obra, y entonces lo que podemos accedemos a lo que es la ventana del mantenimiento de las mediciones o estimaciones de obra. Como veis, tenemos el concepto de medición y estimación de obra, que es lo que he estado comentando antes, y cuál es la diferencia. Es decir, una cosa es la medición, que sería la parte técnica en cuanto a cantidades, porcentajes de avance, y por otro lado es la estimación, que digamos que es la vertiente venta, es decir, la medición sería coste y la estimación sería venta. Podemos hacer o bien directamente una estimación o bien directa una medición. Esto ya depende de un poco la implantación que se realice o el tipo de obra que estemos ejecutando. Pues a lo mejor la parte técnica puede hacer una estimación directa y que la estimación se convierta en medición y en estimación a la vez, o se puede empezar haciendo una medición para el control interno del avance real de la obra y convertir los datos de la estimación en los valores que posteriormente se certificarán, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí, bueno, ya tengo una obra esta, la 92008, con una primera medición. Vamos a hacer una segunda medición sobre esa obra, ¿vale? Segunda medición, ¿vale? De la 902-00008, ¿vale? El responsable que corresponda, fecha de inicio y fecha final, que digamos que es un poco pues desde cuándo es la última medición hasta cuándo los trabajos, para controlar un poco el periodo que estamos midiendo. Es decir, si es una segunda medición, vale, pues la anterior acabó el 3 de septiembre, pues esta es del 3 del 9 del 2019 hasta el 3 del 10, es decir, cuando lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Vale, me pregunta si desea inicializar la cantidad a certificar. Esto es para igualar los valores. Le voy a contestar que no. Luego veremos las herramientas que tenemos para traspasar todas estas informaciones. Entonces, en el momento que yo le doy el OK, él automáticamente de la obra lo que me está trayendo son todas las partidas, ¿de acuerdo?, que están planificadas dentro de la ejecución de esa obra, ¿vale? Como veis, pues yo tengo aquí bastantes partidas de esta obra, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tengo aquí una serie de datos como la cantidad presupuestada, la cantidad planificada, la cantidad de la última medición y el porcentaje de la última medición. Y aquí tendríamos cuáles son las cantidades y podríamos ir añadiendo pues esto, es decir, iríamos completando, ¿vale? Cantidad medida, 5, pues no, ahora hemos medido 5 más, ¿vale? Pues entonces ya la cantidad medida serían 10, ¿de acuerdo? Y así iríamos aumentando las diferentes cantidades, ¿vale? Lo podemos hacer bien con esta modificación, podemos hacer también una modificación en rejilla, es decir, podemos hacer de una manera rápida en la misma lista ir cambiando estos valores, ¿de acuerdo? Y aquí vamos cambiando los valores y automáticamente quedarían guardados para esta medición, ¿de acuerdo? O la que creemos que es la utilidad que nos va a dar incluso más funcionalidad y más usabilidad, que es a través de plantillas de Excel. Es decir, una vez que yo he generado todo lo que son el contenido de la medición en función a las partidas correspondientes, ¿de acuerdo?, puedo generar una exportación de un formato de fichero, ¿vale? Es decir, yo aquí genero esto, le voy a decir que es esta, ¿vale? Aquí podéis seleccionar todas las partidas o unas partidas en concreto porque corresponden con unos capítulos, o puedo seleccionarlas todas, ¿de acuerdo? Aquí le digo marcar todo, lo selecciono todo y genero una plantilla de Excel, ¿de acuerdo? Esto lo que me va a hacer es una Excel con el contenido de todas las partidas que yo he seleccionado de la medición correspondiente,
me va a poner los valores presupuestados, perdón, los valores planificados, y me va a poner, en caso de que, ahora lo veremos, que como es una segunda medición, me pondrá los valores previos, que yo iré modificando y que podré modificar. Entonces, con esa modificación yo podría ir modificando directamente sobre la Excel que me ha generado, sobre la Excel que estamos generando, los diferentes valores, ¿de acuerdo? Y esa misma Excel me va a servir para cargar los valores directamente una vez ejecutados, con lo cual el jefe de obra correspondiente se puede dar de alta, entra en el programa, genera una medición de la obra que corresponda, se genera esta plantilla de Excel, esa plantilla de Excel pues se la puede llevar en una tablet, en un portátil o lo que sea, termina de rellenar o se la envía por correo al que corresponda, se termina de rellenar los datos que correspondan, ¿de acuerdo? Y una vez que se han introducido los datos en esa Excel, con el botoncito que tendremos al lado, que es importar, no sé qué le está pasando a esto, que no está generando. Vale, con el botoncito que tenemos de importar podemos recuperar los valores modificados en esta medición, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿por qué? A ver. Ahora me va a dejar en feo esto. Vale, le ha costado, pero al final lo ha generado. Vale, entonces, como veis, me genera una Excel, ¿de acuerdo? Además, me bloquea las casillas para que no pueda modificar, solo puedo modificar las que están en color naranja, ¿de acuerdo? Y aquí yo puedo ir generando las diferentes modificaciones. Entonces yo digo, vale, pues aquí en vez de 10 van a ser 20, en vez de 5 es 1, en vez de 2 son 10, ¿de acuerdo? En vez de 100 son 200, en este son 0,5, es decir, podemos ir cambiando estos valores, ¿vale? Entonces vamos a cambiar así unos cuantos. Vale. Y lo vamos a guardar. ¿Vale? Como os decía, esto queda bloqueado. El usuario no puede tocar nada de esto. Sí que puede hacer cálculos si quiere en las columnas alrededor y puede modificar las que están en naranja. Y podemos hacerlo o bien a partir de la cantidad o bien modificando los porcentajes. Esto es importante porque a la hora de importar, ¿vale? Guardo esa Excel. A la hora de importar, cuando yo importo los datos, ¿de acuerdo? Le digo si lo voy a hacer por cantidad o por porcentaje. Y entonces la aplicación lo que leerá es o bien la columna de cantidad o bien la columna de porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora le decimos que leemos este fichero, no sé qué le pasa a esto, que va lento. Ahora. Vale, aquí está leyendo todas las partidas, ¿de acuerdo? Los capítulos correspondientes, las cantidades que hemos ido cambiando, veis que hemos ido poniendo 10, 100 en alguna de ellas. Entonces aquí de la misma manera yo puedo seleccionar, ¿de acuerdo? Traspasarlas y darle el OK, ¿vale? Entonces automáticamente lo que me hará, veis, ya me ha ido cambiando las diferentes cantidades de esta medición, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos subiendo los porcentajes de medición, ¿de acuerdo? Me dice cuál es la cantidad anterior medida y cuál es la de la última medición o de cuánto llevo el acumulado. Bueno, este sería el acumulado y este sería la cantidad anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí podemos hacer de una manera ágil, como veis, traspasar todo lo que es la información de una tabla, en una tabla Excel, de las partidas que componen esta ejecución de esta obra, hacer una modificación en esa misma Excel y esa misma Excel nos permite recuperar la información correspondiente, ¿de acuerdo? Vale, esto sería lo que es la parte de lo que es la medición, ¿de acuerdo? Es decir, la parte de los costos, la parte de las cantidades o los porcentajes de ejecución que hablábamos antes, ¿vale? De la misma manera, veis, ya me ha generado esta, que es la segunda, podríamos modificarla, la parte de la estimación, es decir, este documento va a tener dos vertientes, por un lado la parte de la medición y por otro lado la parte de la estimación, ¿vale? Entonces yo desde aquí puedo recuperar, entro a modificar y podríamos hacer también exportar e importar si queremos meter solo los datos de la medición, de la estimación, ¿de acuerdo? O podemos recuperar, ¿de acuerdo?, de los datos de la estimación, ¿de acuerdo? Entonces, veis, aquí ya la cantidad de la estimación me ha cambiado y me está recuperando los datos que teníamos
anteriormente en el otro sitio, ¿de acuerdo? En lo que es la medición, lo que hemos hecho de medición, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya tendríamos un valor de estimación que nos estaría dando el valor futurible de esa certificación, ¿de acuerdo? Y que podríamos tener el dato correspondiente a eso, a la que es la valoración a nivel venta de los datos que corresponden a la medición realizada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo podría llegar a modificar los datos en rejilla también para modificar esas cantidades estimadas, lo que hablábamos antes. Una cosa es el nivel de avance de la parte técnica y que el técnico dice que ya se ha ejecutado unas determinadas unidades o unas determinadas cantidades, pero que luego al final, pues a la hora de certificar o a la hora de emitir esa certificación final, ¿de acuerdo? Pues no tiene por qué corresponder y puede haber unas cantidades distintas a lo que son las cantidades medidas, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos generar una modificación de estas líneas. Como veis, yo puedo cambiarlo, es decir, una cosa es la estimación y otra cosa es la medición. Podríamos recuperar como hemos hecho, pero son valores que podríamos ser distintos. Y luego, independientemente de que la estimación sea otro, tiene unos valores también tiene un valor de cantidad a facturar, es decir, la estimación en principio, pues no, lo normal es que se quede igual que la medición, pero sí que tenemos un valor que es la cantidad a facturar, que aquí es donde lo que hablábamos, es decir, la estimación tendrá el valor, que normalmente vendrá de la medición, pero yo podría decirle que a la hora de certificar solo voy a certificar, en este caso, por ejemplo, 5 de las 10, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos cambiar estos valores para que no sean iguales lo que es la medición con la estimación, ¿vale? Entonces, una vez hecho el proceso, actualizaríamos los datos para certificar, que es inicializar este valor que nos estamos hablando de que yo voy a certificar, ¿de acuerdo? Pues de las 20 voy a certificar 15. ¿Por qué me dice 15? Porque 5 ya estaban certificadas anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad a facturar serán 15, ¿de acuerdo? Y entonces yo tendré una valoración de lo que realmente voy a certificar en función, pues eso, a la diferencia que existe entre lo ya previamente certificado con lo que lleva esta medición o estimación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendremos los valores económicos de lo que es la obra y aquí tenemos pues los diferentes acumulados, que es un poco la misma descripción que arriba. Como veis tenemos eso, importes estimados, importes a facturar, ¿de acuerdo? Y el importe a facturar total, ¿de acuerdo? Estos serían las cantidades y estos serían los importes, ¿de acuerdo? También tenemos los precios unitarios y demás, ¿vale? Entonces todo esto lo que nos permite es pues sacar un informe de este estilo, ¿de acuerdo? Donde además podemos mezclar los valores de la medición con los valores de la estimación y con los valores imputados, ¿de acuerdo? Es decir, con los valores que realmente de coste están imputados dentro de la obra, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos ver cada una de las partidas con las cantidades planificadas y los costes planificados, lo que llevamos medido hasta ese momento y el porcentaje de avance con respecto a lo que he medido, pues bueno, en este caso tenemos esto, y cuál es el coste medido, ¿de acuerdo? Es decir, en función al coste planificado, pues cuál es el coste medido, ¿vale? Aquí tendremos los valores que se han ido imputando en la obra a nivel de costes. Estos son los partes de trabajo que se han ido imputando en cada una de estas partidas. En este caso tengo desviaciones desglosadas, por eso tengo partidas que tienen coste y partidas que no. Si no tendríamos desviaciones desglosadas, tendríamos pues el valor de imputación proporcional a cada una de las partidas, ¿de acuerdo? Y aquí también tendríamos el porcentaje de lo que llevamos imputado frente a lo que llevamos medido, es decir, en este caso pues llevamos imputado 345 euros de una medición de 900, con lo cual a priori todavía no hemos imputado, o sea, tendríamos que haber imputado por un valor de 900 cuando hemos imputado todavía por 300, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el valor de la estimación, es decir, lo que se supone que estamos facturando en función a los valores que hemos hecho en la estimación, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues tenemos partida por partida este desglose y lógicamente también, pues al final, cuál es el coste planificado, cuál es el coste medido, ¿de acuerdo? Cuál es el coste imputado y el porcentaje, y cuánto llevamos facturado y cuál es el margen en función a la medición que tenemos de esta ejecución de esta obra. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la idea, es decir,
queríamos presentaros este nuevo módulo, el módulo de mediciones de obra, que es un valor, como os decía, que es una dimensión de la obra que no teníamos hasta el momento. Bueno, también comentar que lógicamente esto está integrado dentro de las obras, y si yo me voy a la cabecera al mantenimiento de obras y me voy a los valores económicos, pues aparte de todos los valores que teníamos antes, ¿de acuerdo? Pues aparece un concepto nuevo, que es el concepto medido, con el valor de coste, que es el que me vendría de los datos de las mediciones, y el valor de venta, que serían los datos de las estimaciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos ya también el resumen, en este caso, de las dos mediciones que teníamos contra esta obra número 8, ¿de acuerdo? Que ya tenía una previa hecha y la que acabamos de hacer nosotros en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo terminamos de cerrar el circuito? Pues simplemente haciendo un cambio de estado, ¿vale? Cerrada es que ya la doy como buena, que los valores analizados y los valores expresados son los correctos, ¿de acuerdo? La doy como cerrada, la marca hace el cambio de estado, y luego ya, como veis, me permite pasarlo a la prefactura. Entonces yo generaría una prefactura, y luego ya, pues cuando el cliente se presente al cliente ya el documento definitivo de prefactura, pues y la acepte el cliente, pues ya se generaría lo que es la factura definitiva. Entraríamos dentro del módulo de prefacturas y de prefactura a la certificación final, ¿de acuerdo? Y entonces esto es simplemente una vez que hemos puesto los valores en cada uno de esos campos con los conceptos que hemos hablado, de costes, de estimaciones y de valores a facturar, y a partir de aquí generaríamos ya lo que es la certificación definitiva, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ya entraría en lo que es el proceso de certificación. Lo que pasa es que como ya los valores le vienen previamente hechos, pues directamente me genera la factura, en este caso la prefactura, con el total certificado menos la deducción de la primera que ya teníamos hecha como os decía, del mes de septiembre, ¿de acuerdo? Muy bien, pues un poco este es lo que queríamos presentaros, ¿de acuerdo? Como os decía, el módulo con esta nueva dimensión dentro de la gestión de obras que pues hasta ahora no teníamos, y que creemos que, bueno, por solicitudes también por vuestra parte, pues que era un dato necesario dentro de esta obra para tener el control de lo que es el avance dentro de la ejecución. Porque una vez, independientemente de que hayamos comprado, hayamos metido los partes de trabajo, los gastos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Una cosa es lo que se ha imputado o los gastos incurridos en la obra, y otra cosa son los niveles de avance a nivel de ejecución. Esto que estamos viendo de mediciones, estimaciones para pasar la prefactura, para certificar y demás, ¿de acuerdo? No es obligatorio, es decir, a lo mejor vosotros podéis seguir certificando de la misma manera que certificáis hasta ahora, con el mismo procedimiento que hasta ahora, pero sí que metemos dentro de la parte técnica, para tener un control más exhaustivo de nuestras ejecuciones de obra, solo lo que es la parte de medición, y yo realizo la medición correspondiente, ¿vale? Para poder tener ese dato comparativo entre lo que el técnico dice que se ha ejecutado, entre lo que se ha imputado, los valores que se ha imputado y los valores que yo ya he certificado en esto. Entonces, ese mismo informe que hemos visto antes lo podríamos mantener de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero con los valores certificados. Entonces, dejar solo el proceso de mediciones, pues eso, en la parte técnica, a nivel de control de mediciones de avance, de ejecución de la obra, ¿de acuerdo? Y no terminar el circuito. Es decir, yo puedo hacer una medición, pero luego irme a certificar por otro lado. Lo que sí, si una obra la empiezo a certificar con mediciones y desde la medición, entonces ya sí que tendré que terminar con ese procedimiento, ¿de acuerdo? Pues sí, nada más. En principio esto es un poco lo que os queríamos presentar, con estos conceptos que hemos comentado, esta nueva funcionalidad dentro de la versión Go Manage, ¿de acuerdo? Y bueno, como dice Carolina, abrimos el turno de preguntas, ¿de acuerdo?